Hola a todos y todas. Estamos comenzando nuestra transmisión en vivo. Vamos a esperar unos minutos a que se conecten un par de personas para poder dar inicio a nuestra actividad del día 31 de marzo de 2021. Así es que vamos a esperar unos minutos y por mientras les comento que estoy muy contenta el día de hoy porque tenemos una gran invitada que nos va a entregar su conocimiento para estas elecciones del 10 u 11 de abril o 15 y 16 de mayo. Todavía no está determinado aquello, pero es importante que ya nos vayamos informando, ¿cierto? Y que vayamos dilucidando algunas temáticas al respecto. Bienvenida Álvaro, bienvenida Génesis, Cristóbal, Glendy, bienvenidos a todos, a todas. Como les comentaba, vamos a esperar unos minutos a que se conecten un par de personas más para que podamos dar inicio a nuestra actividad. El día de hoy vamos a estar conversando respecto de las funciones y responsabilidades de gobernadores o gobernadoras. Así que vamos a dejar acá un comentario para poder fijarlo y que las personas que se vayan conectando sepan de qué vamos a conversar el día de hoy. ¿Ya? Así que los invitamos a mantenerse atentos, atentas, a no desconectarse, porque ya vamos a dar inicio a nuestra actividad. Por mientras les comento que mi nombre es Fabiola Cabeza, soy abogada coordinadora de litigios de Fundación Pro Bono y como les decía, me da mucha alegría poder estar el día de hoy acá con ustedes, ¿cierto? Con cada una de las personas que se van conectando, porque hoy día voy a entrevistar a la abogada Catalina Codú del estudio Al-Baglis Aliasmik, uno de los estudios jurídicos miembros de Fundación Pro Bono y que nos apoyan, ¿cierto?, en todas estas actividades y además nos apoyan voluntariamente con los casos pro bono que llegan a nuestra fundación. Así es que vamos a comenzar en unos minutos. Por mientras les comento y les recuerdo que Fundación Pro Bono otorga asesoría jurídica gratuita a personas y grupos en situación de vulnerabilidad y da apoyo legal a organizaciones sociales. Asesoría que la entregamos por medio, ¿cierto? Y con el trabajo y el apoyo de estudios jurídicos y departamentos legales miembros de Fundación Pro Bono. Si tú tienes una consulta, una duda, nosotros podemos ayudarte y nos tienes que contactar a www.probono.cl. De todos modos, y para efectos de nuestra actividad del día de hoy, nuestro live del día de hoy, si tienes alguna consulta o duda sobre las funciones o responsabilidades de gobernadores o gobernadoras, nos puedes dejar tus comentarios abajo, ¿cierto? Para que podamos ir respondiéndolos a medida que avance el live. Ahora voy a invitar a Catalina a que se conecte para que pueda unirse a nuestra transmisión y pueda ella entregarnos todos sus conocimientos y toda la información relativa a lo que nos convoca el día de hoy. Así es que, Catalina, ahí ya te veo, así es que voy a aceptar tu solicitud. Súper. Ahí se está conectando Catalina, así es que mantengan sus momentos ahí en línea. Hola Catalina, ¿cómo estás? Hola Fabi, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Qué bueno, me alegro. Te agradecemos muchísimo poder acompañarnos el día de hoy y te damos la bienvenida a esta actividad, a nuestro live de educación cívica de Fundación Pro Bono. Y te vamos a pedir, por supuesto, que el día de hoy tú nos hagas el honor de poder presentarte. Gracias Fabi por la introducción. Bueno, yo me llamo Catalina Codú, trabajo en el área corporativa compliance del estudio Al-Baglis Aliasri, que efectivamente es una de las oficinas que es miembro de la Fundación Pro Bono. Y en particular en materia de educación cívica, desde hace algunas elecciones estoy trabajando también en conjunto con la Junta Electoral de Las Condes, así que es un tema que me toca bastante cerca, digamos, y como comentamos antes de partir esta charla, en general son preguntas que la gente tiene en lo que pasó, digamos, en las primarias de gobernador, que todos no teníamos muy claro por qué estábamos votando. Así que como se trata de un cargo nuevo, por supuesto vamos a aprovechar la conversación para
dilucidar, digamos, qué es lo que tenemos que votar, cómo tenemos que votar, qué es lo que viene en este ciclo de elecciones para el 2021. Sí, Catalina, y además que súper importante ahí lo que tú mencionas, porque efectivamente a la fundación nos han llegado consultas dando por hecho de que el cargo de gobernadores o gobernadoras es igual al de intendente o intendenta, que es lo que uno tiende a pensar, ¿cierto?, con este cargo nuevo. Así es que Correcto. vamos a partir con nuestra actividad, así que te voy a hacer un par de preguntas. Primero, unas preguntas a nivel más de introducción y luego algunas consultas relacionadas a lo que nos convoca el día de hoy. Cuéntanos, Perfecto. Catalina, tú que además has vivido este proceso desde adentro, ¿cierto? Con lo que tú nos mencionas que has podido trabajar desde adentro. ¿Qué es lo que va a pasar el próximo 10 u 11 de abril o, bueno, el 15 o 16 de mayo, según lo que pase, ¿cierto? Bueno, efectivamente, como tú decías, no está claro cuál es la fecha de las elecciones, en principio 10 y 11 de abril. De acuerdo al último proyecto, hay un plan de moverlo por la situación actual de la pandemia para el 15 y 16 de mayo, en que se va a elegir 4 cargos. Uno de ellos, quizás el que más conocido por todos, es el cargo de constituyentes, pero además tenemos que votar por alcaldes, por concejales y por el cargo nuevo, primera vez que va a ser elegido democráticamente, el cargo de gobernadores regionales. Ya, perfecto. Entonces, ese día vamos todas las personas que van a ir a votar, ¿cierto? Las que decían libremente ir a votar, vamos a recibir 4 papeletas distintas. Correcto. 4 papeletas Perfecto. distintas que va a ser bastante fácil de identificar porque cada una va a tener un color. En el caso de los constituyentes va a ser una papeleta verde, en el caso de los alcaldes una papeleta celeste, en el caso de los concejales una papeleta blanca y en el caso de los gobernadores regionales una papeleta naranja. Importante mencionar que en cada una de esas papeletas todas las personas que vayan a votar tendrán que elegir una sola preferencia por papeleta y que en el caso de que las personas marquen más de una preferencia, lamentablemente ese voto se anula. Por lo tanto, es importante que para cada uno de los 4 colores de las distintas papeletas, cada persona que vaya a votar vote por una sola preferencia. Ok, muchas gracias por eso, es súper importante porque efectivamente uno tiende a creer que como no en todos los casos, ¿cierto? Hay el mismo número de cupos, uno cree que vota por la cantidad de cupos, ¿cierto? Que hay respecto de ese cargo. Por ejemplo, no sé, en el caso de los convencionales constituyentes, uno cree que va a tener que votar por el número de convencionales constituyentes que van a representar a su distrito, ¿cierto? Y eso efectivamente no es así como tú nos comentas. No es así. Una sola preferencia por papeleta. En el caso de los constituyentes, a pesar de que se van a elegir varios, se vota solo por uno. En el caso de los alcaldes y los gobernadores regionales, solo se elige uno, por lo tanto es más fácil asumir, digamos, que la preferencia es una sola por voto. Excelente. Cuéntanos, Catalina, para ir cerrando ya esta introducción, ¿cierto? Y ir a lo que nos convoca, ¿cuáles son las novedades que tiene esta elección? Aparte de lo que tú nos comentas, ¿cierto? Que existe este nuevo cargo de gobernadores y gobernadoras. Eso, bueno, sí, antes de llegar a la parte de los gobernadores, esta elección tiene varias particularidades. Lo primero es que estamos hablando de que va a ser ya sea 10 y 11 de abril o 15 y 16 de mayo, primera vez que tenemos una elección en 2 días. Eso implica que todas las personas que vayan a votar el sábado, sus votos van a quedar guardados, resguardados durante la noche para que el domingo se retomen las votaciones y recién podamos hacer el conteo de votos al terminar ambos días. Es primera vez que se hace de esta manera, suspendiendo las elecciones de un día para otro, y para eso, por supuesto, se han tomado todas las medidas, los resguardos, hay personas habilitadas y autorizadas para permanecer dentro del local, sellos de seguridad, etcétera. Por lo tanto, sin perjuicio, digamos, de la parte operativa, la gran particularidad de esta elección es que, ya sea en abril o en mayo, va a ser en 2 días. Otra particularidad importante es que, como se ha ido atrasando el tema de las elecciones, aquellos cargos que correspondía renovar ahora van a tener que permanecer en su cargo mientras no sean reemplazados por el siguiente, por su sucesor, como es el caso de los alcaldes que deberían salir de sus cargos ahora y ser reemplazados por la nueva persona elegida y sin embargo van a permanecer en su cargo hasta que ocurra efectivamente la elección. Y por último, y el tema que nos convoca, es la primera vez que elegimos el cargo de gobernador regional, que es un cargo que se creó con una reforma constitucional en 2017.
pero que recién esta vez, en el fondo con los vencimientos de los plazos de los cargos anteriores, etcétera, es primera vez que vamos a efectivamente votar por este cargo de gobernador regional en estas elecciones y que es, como vamos a ver un poquito más adelante, un reemplazo de la figura del intendente que anteriormente no era elegido democráticamente. Perfecto. Y en ese sentido, entonces, ¿cuál sería, ahí ya entrando al tema totalmente, cuál sería la función primero del gobierno regional que tú mencionaste? Mira, el gobierno regional es como una especie de pequeño gobierno, es decir, hay un pequeño presidente y pequeños ministerios que van a conformar este gobierno regional como autoridad administrativa superior de este territorio de la región. Así como hay alcaldes para las comunas, hay gobierno regional para las regiones y, por supuesto, gobierno nacional a nivel país. Entiendo. ¿Y cuáles serían a nivel cotidiano, estoy diciendo yo? O sea, una persona común y corriente como yo, ¿cómo puedo distinguir, cierto? ¿Cuáles son las funciones de las labores que desarrolla el gobierno regional? El gobierno regional va a tener ciertas competencias normativas en el territorio de la región, como veíamos, y por lo tanto va a estar a cargo de aquellas funciones o servicios públicos que correspondan a la región. Por ejemplo, hay materias de salud, de desarrollo social, viviendas sociales, etcétera, que pueden ser fomentadas en particular en el territorio de la región y que van a recaer justamente en el gobernador regional, pero que ejerce sus funciones con un consejo regional, que son cargos que siempre se han elegido, digamos, los consejeros regionales. A ver, vamos a esperar un segundo porque se cortó un poco la comunicación. Ahí sí. Te Ahí sí, recuperé. estamos de vuelta. Súper. Íbamos en las funciones del gobierno regional, ¿cierto? Y tú nos decías que habían ciertas materias relacionadas, por ejemplo, a salud o a los planes, ¿cierto? Que ellos tenían que, eso, ellas tenían que desarrollar para, en este caso, en la región propiamente tal. O sea, se refiere a el ámbito territorial de la región, ¿cierto? Tú nos decías, y tiene relación con efectivamente materias súper relevantes, o sea que para nosotros hoy día son esenciales, como por ejemplo planes que tengan que ver en materia de salud, repartición entre los distintos hospitales, ¿cierto?, de los fondos o distintos planes de manejo de las materias que son relevantes para la región. Eso es lo que nos comentabas, Catalina. Sí, correcto. Para retomar un poco en cuanto a las funciones del gobierno regional, y solo por mencionar algunas, digamos, está dentro de las funciones del gobierno regional coordinar, supervigilar y fiscalizar todos los sistemas o servicios públicos que efectivamente dependan de cada región. Como veíamos, en el fondo esto es como a escala. Algunas cosas que son municipales y las vigila o supervigila la municipalidad, algunas cosas que son regionales, que son de cargo, fiscalización, supervigilancia de este gobierno regional, y hay algunas cosas o decisiones o servicios públicos que son a nivel regional y que efectivamente dependen del gobierno, ¿verdad? También vemos otras funciones como formular políticas de desarrollo regional, que este tipo de políticas incluye una mejora, por ejemplo, de conectividad, mejoras en materia, en planes o de desarrollo social, viviendas sociales, salud, etcétera. Va a representar a la región, tanto judicial como extrajudicialmente. Por lo tanto, si es que hubiera que hacer responsable, digamos, al Estado por un tema cometido o ocurrido dentro de una región, corresponde que al Estado lo represente su autoridad para ese caso, en este caso el gobierno regional. También va a tener a su cargo el gobierno regional nombrar o remover aquellos cargos que sean designados para la confianza del gobierno regional, como podrían ser, por ejemplo, los asesores, y también en materias más precisas, por ejemplo, el tema del presupuesto. Cada región va a tener asignado un presupuesto y va a ser cargo de este gobierno regional de determinar o distribuir el presupuesto en estos distintos planes o funciones que se otorguen al gobierno regional. Entiendo, me queda súper, súper claro. Entonces, a ver, hay, claro, pues hablamos en ese sentido, tú nos comentas que está el gobierno regional, ¿cierto? Las funciones del gobierno regional y aparte está el gobernador o la gobernadora regional.
Cuéntanos Claro. un poco ahí cuál sería, ¿cierto? ¿Quién sería el gobernador o gobernadora regional? Porque claro, estamos hablando de este ente más grande que es el gobierno regional, estaría el gobernador regional o gobernadora regional. Cuéntanos quién es, qué función cumple. Bien, el gobernador regional es un cargo que, como veíamos, se creó relativamente en reemplazo de lo que hacían los intendentes. ¿Por qué relativamente? Porque en realidad el cargo de los intendentes se dividió en dos. Por una parte, esta persona, gobernador o gobernadora regional, y por otra parte, un delegado presidencial, que es esta persona que se mantiene en la forma de designación anterior, es decir, que va a ser elegido y designado por el presidente de la República como un cargo de su confianza, y que entonces en estas funciones del intendente se van a repartir en estos dos cargos, uno, que es el gobernador regional, por primera vez elegido democráticamente. Este gobernador o gobernadora regional va a ser la autoridad administrativa superior. El gobierno regional, así como a nivel de gobierno, está encabezado por el presidente, el gobierno regional está encabezado por el gobernador o gobernadora regional. eh, Va a encabezar o ser el presidente del Consejo Regional, que se forma con este grupo de consejeros regionales también elegidos democráticamente. Eh, esa es la persona en el fondo, es una persona, no, no hay ningún requisito adicional a lo que eran los intendentes anteriormente, con la diferencia de que esta vez va a ser elegido democráticamente. Entiendo, o sea, es súper relevante, vamos a hablar al tiro, ¿cierto?, de cuáles son las funciones del gobernador o la gobernadora, pero es un cargo súper importante, o sea, nos vamos a enfrentar a una papeleta que de verdad, obviamente todas las cuatro son importantes, pero es una papeleta que como es un cargo nuevo, ¿cierto? Uno no se imagina la relevancia que tiene y lo importante que es, ¿cierto?, poder ver cuáles son los candidatos, las candidatas a gobierno regional y poder decidir, ¿cierto?, de forma informada. O sea, súper, súper relevante lo que nos comentas, Catalina. Cuéntanos cuáles entonces son las funciones del gobernador o gobernadora regional. Mira, en el caso particular de la persona que sea el gobernador o gobernadora, como veíamos, va a ser esta especie como de pequeño presidente para efectos de la región y por lo tanto tiene la responsabilidad administrativa o direccional de todas las demás funciones del gobierno regional. En ese sentido va a tener que coordinar él o ella, persona gobernador regional, en el fondo, está encargado de coordinar, supervigilar y fiscalizar la actividad de este gobierno regional, guiar al gobierno regional, someter a decisión del Consejo Regional aquellas cosas como el presupuesto, por ejemplo. Todo es como a nivel escala, pero cuando, por ejemplo, el presidente hace una propuesta de presupuesto nacional, acá el gobernador regional hace una propuesta de presupuesto regional al Consejo Regional, va a encabezar este consejo, va a ser el presidente, de manera que su voto también, por ejemplo, es dirimente en el caso de algunas decisiones, entre otras cosas. Entre otras las funciones, en el fondo, lo que estamos viendo para el gobierno regional, solamente que encabezado por esta figura del gobernador o gobernadora. Súper. Cuéntanos entonces, por favor, Catalina, cuál sería el mecanismo, ¿cierto? ¿Cómo se va a elegir a este gobernador o gobernadora regional? Es decir, la consulta es, ¿necesita un número determinado de votos? ¿Cómo funciona ahí la elección? Mira, como veíamos, esta es primera vez que se vota y quedó sometido a votación democrática 100%, es decir, considerando que tenemos un sistema de votación voluntaria, gana el cargo en cuestión, en general, el que tenga la primera mayoría, ¿verdad? La particularidad de esta elección es que por ser la primera vez, va a necesitar el gobernador regional o gobernadora regional al menos un 40% de los votos válidamente emitidos. ¿Cuáles son los válidamente emitidos? Los que demuestren una sola preferencia clara, ¿verdad? Como estábamos viendo antes, el que marca dos preferencias anula su voto, por lo tanto, descontado esos, descontado los blancos, de los votos válidamente emitidos, vamos a necesitar mínimo el 40% de votos favorables de entre esos votos para que el candidato salga elegido en primera vuelta. En caso de que ello no ocurra, es decir, que nadie alcance el 40% de los votos emitidos, hay una segunda vuelta de gobernador, que lo más probable es que sea junto con las primarias presidenciales, al menos en el programa eleccionario que están planteando con esta nueva postergación de las elecciones, en cuyo caso también habría una papeleta, especialmente para el gobernador, pero solamente con las dos primeras mayorías de la primera vuelta,
donde uno va a tener que elegir de entre esas dos alternativas y finalmente va a ocupar el cargo el que obtenga la mayoría simple de entre esas dos alternativas. Entiendo, en ese sentido, a ver, hay una consulta que nos hicieron justo abajo en los comentarios y que tiene que ver con la votación más que nada en general, ¿ya? Porque claro, uno se va a enfrentar a la papeleta, ¿cierto? Va a marcar la opción que considere o va a dejar en blanco en caso de que lo considere pertinente, ¿cierto? Pero, ¿qué significa en qué casos nos encontramos con un voto nulo? Acá nos consultan específicamente, ¿qué pasa si alguien vota por 2 gobernadores o gobernadoras regionales? ¿Ese voto se anula? El voto se anula, efectivamente. Para que haya un voto válido, la preferencia tiene que ser una sola por voto y tiene que estar claramente determinada. Esto es un tema que siempre se ha discutido porque a veces, por ejemplo, cuando uno marca, en vez de poner la línea cruzada, le pones un cuadradito, un corazón o lo que sea tu preferencia, es discutible, digamos, si el voto se va a considerar o no. En el caso de que no sea la raya cruzada, va a quedar a criterio del presidente de cada mesa, pero debería considerarse como voto válido todo aquel en que se considere que está clara una sola preferencia. Para evitar cualquier tipo de interpretaciones sobre el voto, lo que debe hacer cada persona al momento de enfrentarse a la papeleta es marcar cruzando una línea vertical respecto de la línea que va a estar marcada en la papeleta por una sola alternativa. Perfecto, ok, me queda súper claro entonces, Catalina, y hay que ponerle mucho ojo, ¿cierto? En ese sentido de preocuparse de que efectivamente se marque una sola opción y que sea claro lo que se está marcando y se marque la línea como corresponde. En caso de que obviamente consideren que lo pertinente y la decisión que van a tomar es votar por alguno o alguna candidata. Vamos a seguir entonces con nuestra materia específica de gobernadores y gobernadoras regionales y vamos a aprovechar un segundito para ir saludando a la gente que se está uniendo, ¿cierto? Acá nos aparece Santiago, Vale, y bueno, hay algunos nombres acá que son compuestos que no o que son nick, ¿cierto? De Instagram, entonces vamos a ir saludando a todas las personas que se van conectando. Y muchas gracias. Esperemos, ¿cierto?, que esta información les sea útil y que podamos ir todos y todas más informados, ¿cierto?, si es que decidimos votar o si decidimos no hacerlo, pero que sea de manera informada. Catarina, tú nos comentabas de que había una segunda vuelta de gobernadores y gobernadoras. Cuéntanos, ¿cuándo sería aquella votación en caso de que efectivamente se efectúe este año o cuándo correspondería hacer eso, independiente obviamente de que sabemos que estamos en un momento en que se está discutiendo todavía si es que se cambia la fecha de las votaciones del 10 y el 11? Correcto. En caso de que no se cambie, es decir, en el plan original, cuando las votaciones eran el 10 y el 11 de abril, y si es que se mantiene así, la segunda vuelta de los gobernadores regionales es el 4 de julio, en una elección que va a estar especialmente habilitada para ese efecto. Es decir, si es que la fecha se mantiene como está, el 4 de julio vamos a votar solamente la segunda vuelta de los gobernadores regionales. En caso de que sí se cambie la fecha, es decir, para el 15 y 16 de mayo, como se ha propuesto, digamos, en el proyecto que enviaron en estos días, la segunda vuelta está propuesta para juntarse con la elección primaria de presidentes eso quedaría para el 9 de mayo. Ambas fechas, la segunda vuelta va a ser distinto a lo de esta vez y se va a volver a votar en un solo día, por lo tanto va a ser domingo 4 de julio o domingo 9 de mayo. Entiendo. Y cuando tú entonces nos dices que en caso de que esto se cambie, ¿cierto? Por mientras, como tú nos dijiste, que el gobernador, ¿cierto? Y en este caso serían los delegados, ¿cierto? Vienen a reemplazar esta figura, no con las mismas funciones, ¿cierto? Hay algunos cambios, vienen a reemplazar esta figura del intendente. Cuéntanos qué pasa. Entonces, no hay ningún cargo de gobernador que esté durante ese tiempo, ni alguien que esté de forma suplente, no, solamente vamos a mantener esta figura del intendente hasta que ya se elija gobernador, ¿o qué es lo que pasa ahí? Correcto, por ahora seguimos con los intendentes vigentes tal como estaban, es decir, lo mismo que pasa con los alcaldes que se han tenido que extender un poco en sus funciones hasta que llevemos a cabo las elecciones, digamos.
misma situación para los intendentes, quienes siguen temporalmente en sus funciones hasta que se elija justamente el cargo del gobernador regional, que es en parte quienes lo van a reemplazar. Y digo en parte porque el cargo de gobernador reemplaza al intendente en algunas funciones y en otras funciones van a quedar designadas para el cargo del delegado presidencial, que va a tener también un rol regional con algunas funciones del intendente. Y en esto vamos a usar algunos ejemplos para que entendamos un poco cómo se separa. En general, el gobernador regional se va a quedar con todas esas funciones más bien administrativas del intendente. Es decir, la supervisión de los sistemas públicos, el presupuesto, los planes de desarrollo social, etcétera. Mientras que el delegado, que es este cargo que va a seguir siendo un cargo de confianza del presidente y designado por él, se queda con la parte que responde más a seguridad nacional, orden público, es decir, todas aquellas funciones que dependen directamente del gobierno central o del Ministerio de Hacienda. Eso es como para hacernos una idea general. Por ejemplo, más práctico aún, nosotros siempre veíamos, digamos, al intendente cuando salía autorizando las marchas, por ejemplo. Eso es una función que es derechamente vinculada a orden público y por lo tanto va a quedar en manos del delegado presidencial, que es un cargo que no vamos a elegir nosotros. Por otro lado, tenemos al delegado, o sea, al gobierno, al gobernador o gobernadora regional, que sí vamos a elegir nosotros, y que entonces va a cubrir el resto de las funciones. Para cubrir esas funciones, normalmente lo que va a tener que hacer es comunicarse con el gobierno central, en particular los ministerios, y pedir que le deleguen ciertas funciones. Y ahí entra un poco en juego, en particular ahora a propósito de la pandemia, lo que veíamos antes, por ejemplo, pidiendo autorización al Ministerio de Salud para que le permita a este gobierno regional coordinar internamente dentro de la región los planes de salud, la distribución de fondos o recursos en los hospitales públicos, por ejemplo, ese tipo de decisiones más bien administrativas o presupuestarias. Entiendo. Cuéntanos un poco ahí, siguiendo con esta idea, ¿cierto?, de las funciones que hace el gobernador o gobernadora, o que va a realizar, ¿cierto?, en el futuro el gobernador o gobernadora regional. ¿Cuánto tiempo va a estar realizando estas funciones? El gobernador o gobernadora va a estar por un periodo de 4 años a partir de este 2021 cuando asumen en su cargo y podrán ser reelegidos por otro periodo más. Es decir, si es que son reelegidos van a poder estar en el cargo por un total de 8 años. Ya, ya, o sea, ocho años, ya, entiendo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si durante el ejercicio ya de las funciones, la ejecución de las funciones del gobernador o de la gobernadora regional durante este tiempo, cómo podemos nosotros identificar que un acto es irregular, abusivo, fuera de la ley? Cuéntanos si hay algún ejemplo que nos puedas dar para que nosotros, ¿cierto?, determinemos si podamos actuar, ¿cierto?, también como ciudadanos o ciudadanas fiscalizadoras, fiscalizadores de las funciones que ejecute este gobernador o gobernadora. Totalmente. En el caso de los gobernadores regionales, por ser un cargo nuevo, digamos, no tenemos muchas referencias hacia atrás de fiscalizaciones o algún tipo de acusación en contra de gobernadores, ¿verdad? Pero en general, como en todos los... Parece que te perdí. ¿Ahora sí? No, ahora sí, yo te Estamos escucho bien. súper bien. Bien, entonces Sí. cualquier actividad, conducta irregular que sea fuera de las facultades que la ley expresamente les otorga a los cargos públicos, va a ser una conducta irregular. En el caso de los gobernadores, como estábamos viendo, por ejemplo, que esta función de orden público, ¿verdad?, quedaba en el intendente, o sea, del ex intendente ahora queda en el delegado. De sus funciones y por lo tanto sería una conducta irregular o fuera de la ley.
Y si te ¿Te perdí perdí, parece? Un sí, nos segundo. perdimos mutuamente un segundo, pero un pequeño desfase, así que continúa, continúa. Estoy súper atenta escuchando lo que nos comentas. Bien, entonces uno de estos ejemplos, ¿verdad?, es que ejerza cualquier tipo de actividad que esté fuera de las funciones que expresamente le son concedidas, como por ejemplo podría ser ordenar a las policías o tomar decisiones en materias de orden público. Por ejemplo, autorizar marchas o cortar tránsito en alguna, a propósito de manifestaciones, etcétera. Eso es una función que quedó especialmente designada para el delegado presidencial y no para el gobernador o gobernadora regional. También, por supuesto, como toda autoridad pública que maneja presupuesto, cualquier fraude presupuestario queda, por supuesto, sometido a fiscalización del gobierno central a través de la Contraloría, pero esperando, digamos, que no lleguemos tan lejos, la forma de fiscalizar o de denunciar a un gobernador regional es directamente con el Consejo Regional, porque a pesar de que el gobernador forma parte de este Consejo Regional, el Consejo Regional es un ente masivo, digamos, hay más personas que conforman el mismo, y en que cualquiera de los consejeros regionales tiene justamente la facultad de levantar la bandera y someter a conocimiento del Consejo para que pueda tomar sanciones administrativas, para que pueda enmendar, digamos, la conducta errónea o fuera de la ley que puede haber tomado el gobernador o gobernadora regional. Muy claro, Catalina. En ese sentido, entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cómo se ejecutó determinado plan, ¿cierto? Que fue un plan que haya sido determinado, ¿cierto? Por el gobernador regional o por el gobierno regional, ¿cierto? Para poder ejecutar en la región. Yo puedo, por ejemplo, solicitar información a través de transparencia activa. ¿Podría Bueno, solicitar información? Ya. O sea, a través correcto. de la página, ¿cierto? Una página web, la página web de la que se disponga, ¿cierto? Según la región respectiva, se puede solicitar la información por transparencia o por la misma página de transparencia, ¿cierto? Correcto. Perfecto. O sea, están los medios como para poder solicitarlo, ¿cierto? Para estar atentos, atentas a la gestión de nuestros futuros o futuras gobernadoras. Cuéntanos entonces, nos hablaste de estos consejeros, consejos regionales, los consejeros, consejeras regionales. ¿Quiénes son ellos? O sea, ¿cuándo se eligen? ¿En qué momento vamos a saber quiénes van a representar, cómo o van a actuar ahí, ¿cierto? En los consejos regionales. Los consejeros o consejeras regionales son lo que uno escucha normalmente como cores, que son estos cargos de justamente elección popular, es decir, votamos por los cores, que van a formar este consejo regional, trabajar en conjunto con el gobernador región o gobernadora regional a partir de ahora, desde la elección, ¿verdad? Y que duran también en sus cargos 4 años, pero aquí tenemos otra particularidad de estas elecciones. Debido a todos los desfases que han habido, esta elección en teoría debería haber pasado a fines de 2020, ¿verdad? Con todas las elecciones del proceso constituyente que estaban presupuestadas para el año anterior. Debido a todas las postergaciones a propósito de la pandemia, los cores fueron los más afectados porque los que están actualmente en funciones, digamos, van a poder estar así solamente por 3 años en vez de 4. Es decir, vamos a cortar el periodo de las funciones de los cores para que en la próxima elección, que es en 2024, cuando votemos por el gobernador o gobernadora regional, vamos a votar también por los consejeros y consejeras regionales, de manera que a partir de 2024 estos dos cargos van a ir de la mano por periodos de 4 años. Ah, perfecto. Ahí ya se va a ir al unísono, ¿cierto? Las elecciones de ambos cargos. Perfecto. Y delegado o delegada presidencial, ¿qué rol tiene en todo este tema, ¿cierto? En toda esta conversación que hemos hablado ya de los consejeros regionales, hablamos de los gobernadores, gobernadoras regionales, hablamos incluso del gobierno regional, ¿cierto? Partiendo desde lo más grande o lo más general, ¿cierto? A lo más específico. Y ahí entonces nos entra la duda sobre quiénes son los delegados o delegadas presidenciales. Los delegados y delegadas presidenciales no forman parte de esta como mesa chica o gobierno regional propiamente tal, sino que son un ente independiente que depende directamente y responde directamente al presidente de la República. Mantuvieron esta forma
de designación que tenían los intendentes como cargo de confianza del presidente, por lo tanto ni siquiera es un cargo que tenga una duración fija, sino que van a estar en su cargo mientras el presidente así lo estime, pudiendo pedir su renuncia en caso de que considere que no es la persona apta para el cargo o que sea una persona que ya no tenga su confianza, por ejemplo. Este delegado presidencial va a ser como una especie de representante del presidente para cada región, eh, respondiendo directamente al gobierno central, pero directamente al presidente, o sea, es decir, es bastante específico el cargo, y se le encomendaron algunas funciones de los intendentes que justamente tienen que ver con seguridad nacional, por ejemplo, encargándosele en particular que dentro de la región fiscalice todos aquellos servicios o sistemas públicos que dependan del gobierno central, también que fiscalicen o se encarguen de la administración, órdenes a la policía y en general todas las decisiones que tengan que ver con orden y seguridad pública. Y de lo que van a tener que dar cuenta directamente al presidente, no siendo, en el fondo no es un paralelo al gobierno regional o al gobernador o gobernadora regional, sino que va a ser un cargo independiente que responde a otro ente, directamente al presidente, y que nunca va a ser elegido, digamos, porque en ese sentido se mantuvo la estructura de que fuera un cargo de confianza del presidente. Claro, ahí tiene sentido el tema que tú nos contabas que efectivamente se designa como cargo de su confianza por también las labores que tiene, ¿cierto? Que tú nos vas comentando. Y finalmente, entonces, ahí respondemos algunas de las preguntas que nos han ido haciendo abajo en los comentarios, porque nos consultaban, por ejemplo, nos decían, ¿cuál es la diferencia entre el delegado y el intendente? ¿Ya? Y efectivamente ahora tenemos súper claro cuáles son las diferencias y nos gustaría que nos pudieras comentar ahí un poquitito cuánto tiempo, y ahí también podríamos tener otra diferencia, cuánto tiempo dura este delegado o delegada presidencial en su cargo. Sí, como comentábamos, en el fondo, al ser un cargo, todos los cargos que sean de confianza del presidente no tienen una duración fija porque están justamente sujetos a tener la confianza del presidente. Así es como aquellos cargos que incluso los intendentes en el pasado, digamos, uno a veces veía en las noticias que el presidente le había pedido la renuncia, ¿verdad?, al intendente de alguna región, a veces por conflicto, a veces por malos entendidos entre los partidos, no importa cuál sea la razón, es un cargo que depende directamente de la voluntad del presidente. Por lo tanto, no tiene una duración fija. A diferencia del gobernador o gobernadora regional, que al ser un cargo elegido democráticamente tiene un periodo fijo, tiene elecciones que van a ser conocidas con anterioridad, los candidatos van a tener que hacer campaña en los periodos especialmente designados para eso, ¿verdad? Van a poder ser reelegidos una sola vez en la forma que ha sido determinada por esta última reforma constitucional, en que se crea el cargo con posibilidad de una reelección inmediata. Perfecto. Mira, nos comentan, Catalina, sobre exactamente todo lo que estamos conversando, ¿cierto? Y este ciclo de educación cívica, nos dicen acá, muy útil y más para los nuevos electores, nuestra comunidad migrante. Así que mandamos ahí muchos saludos, muchas gracias por su comentario. Efectivamente, la idea es que la invitada, ¿cierto? Nuestra invitada el día de hoy nos puede entregar todo su conocimiento, ¿cierto? Y está quedando súper, súper claro este nuevo cargo, ¿cierto? Que uno antes creía que era la función del intendente, pero con otro nombre, pero en realidad no es tan así. O sea, está la función, ¿cierto? Por un lado de los gobernadores regionales, está por otro lado los consejeros regionales y afuera, ¿cierto? De todo esto están los delegados presidenciales, de lo que estamos hablando en este momento, ya cerrando, ¿cierto?, nuestras últimas preguntas ya de nuestra actividad. Entonces, ya para ir englobando toda la información, Catalina, cuéntanos, ¿qué pasa entonces con el cargo que hoy existe de los intendentes? O sea, ese cargo, ¿qué es lo que va a pasar ahora con estos nuevos cargos que se eligen? Mira, muy buena pregunta para cerrar porque esto nos va a permitir un poco recapitular lo que estábamos viendo, ¿verdad? El intendente era la antigua Suprema Autoridad Regional que trabajaba conjuntamente con el apoyo de los CORES o consejeros y consejeras regionales. Ese cargo del intendente, a partir de este año,
y por una reforma constitucional que ocurrió en 2017, es decir, esto ya se viene cocinando hace un tiempo. Este cargo va a dejar de existir, el cargo del intendente desaparece y va a ser reemplazado por dos figuras distintas. Una, que es el delegado presidencial, que se mantiene como cargo de confianza del presidente, por lo tanto es designado por el presidente y no elegido por la elección popular, cuyo periodo o duración va a depender exclusivamente de la voluntad del presidente sin tener un periodo fijo. Y por otro, y en cuanto a sus funciones, que tiene a su cargo, digamos, todas aquellas funciones, antiguas funciones del intendente que tengan que ver con aquellos sistemas o servicios públicos que dependen del gobierno central, reportando directamente al presidente y con una función bastante preeminente en cuanto a seguridad y orden público. Por otro lado, se crea este cargo de gobernador o gobernadora regional, que va a ser la autoridad máxima administrativa dentro de cada región, que va a encabezar este consejo regional, trabajar en conjunto con los consejeros y consejeras regionales, administrar y con la partidades para pedir al gobierno central y en particular a los distintos ministerios que le den ciertas funciones para que sean administradas al interior de cada región. ¿Cómo podría ser en el caso de pedir autorización al Ejecutivo y al Ministerio de Salud que le permitieran administrar el presupuesto, por ejemplo, para distribuir los fondos de diferente manera al interior de los hospitales públicos que estén en esa región en particular, ¿verdad? Y como cargo elegido democráticamente tiene un periodo fijo, siendo la primera elección ahora, abril o mayo de este año, con una duración en su cargo de 4 años y pudiendo ser reelegido una sola vez por otro periodo de 4 años, es decir, si todo sale bien, el gobernador regional podría estar en su cargo hasta 8 años seguidos. O sea, en ese sentido, vamos a tener la opción, considerando lo que tú nos mencionas, ¿cierto? Que el intendente antes era elegido, o la intendente era antes elegido directamente por el presidente de la República, vamos a tener la opción, ¿cierto?, de elegir un cargo que va a cumplir estas funciones administrativas que tú nos mencionas, pero que va a ser elegido democráticamente. O sea, es una gran opción que vamos a tener, ¿cierto? Y una importante ventana que se abre también para la participación ciudadana. Y además de la participación ciudadana, esta reforma también tiene una intención claramente de descentralización, es decir, es la típica crítica que se ha hecho de Santiago no es Chile, esta creación del cargo de gobernador o gobernadora regional impulsa justamente a que haya personas que cumplan este rol ejecutivo, que en el fondo hagan esta labor administrativa de recursos al interior de cada región, pudiendo transmitir las necesidades de las regiones, pudiendo pedir que se le deleguen funciones del gobierno central para ejecutarlas al interior de las regiones. Y además, por supuesto, cuando un cargo de elección popular tiene este incentivo de tener que hacer muy bien la pega para poder ser reelegido, etcétera. O sea, por lo tanto, debería ser en este plan de descentralización un buen aporte. Súper importante también ese objetivo que nos comentas, Catalina. Acá nos preguntan, ¿quién vigila la gestión de los alcaldes? ¿El gobernador o el delegado presidencial? Si es Ninguno. que es alguno de los dos. Ninguno, ya. ¿Y quién Ninguno. sería entonces, quién vigilaría la función En del el caso de alcalde? los alcaldes, en el fondo tienen, como veíamos esto, como a nivel de escala. Entonces, el gobierno regional vigila al gobernador o gobernadora regional. A nivel municipal, honestamente no tengo el órgano claro, pero me imagino que el Consejo Municipal o, derechamente más arriba, a Contraloría General de la República. Es decir, estos son como pequeños núcleos que sirven en escala, pero que no es que el gobernador vigile al alcalde, sino que cada uno ejerce su pequeño gobierno corporativo, administrativo, al interior de la zona territorial que le es asignada, ya sea comuna, región o el gobierno central a nivel país. Entiendo. Y nos preguntan de nuevo sobre superiores jerárquicos, si vigila quién. ¿Quién sería el superior jerárquico entonces del gobernador o la gobernadora? El directo, el Consejo Regional, es decir, esta persona de gobernador o gobernadora regional, en primer lugar va a ser fiscalizado por este gobierno regional, que es un ente mayor de más personas, digamos, objetivo abstracto. No es que los demás, o el gobierno corporativo responda directamente al gobernador, sino que se fiscaliza mutuamente, digamos. Hay una fiscalización directa de este ente o gobierno regional.
y a mayor escala responden en el fondo, al Estado, al gobierno, a través de la Contraloría General de la República. Entiendo. Catalina, aquí ya para ir cerrando, ¿cierto? Que es como segunda vez que digo que íbamos a ir cerrando, pero es tan entretenido este tema que más encima es un cargo nuevo, o sea, Sí, muy súper novedoso. novedoso y sí, y nos han llegado muchas consultas también sobre este cargo nuevo, ¿cierto?, de gobernador o gobernadora regional. Nos preguntan ya esto a nivel, ¿cierto?, de las votaciones, ya elecciones. Solamente elecciones a nivel general. Nos preguntan si es que alguien puede ir a votar los 2 días o tiene que elegir un solo día para ir a votar. Hay que elegir un solo día porque uno está una sola vez en el padrón, ¿verdad? Cuando uno va a votar, que le piden mostrar su carnet y firmar al lado. Entonces, si tú vas a votar el segundo día de nuevo, tu voto ya está emitido, tu firma ya está puesta y por lo tanto no te van a dejar votar de nuevo. O sea, igual que cualquier elección, uno va a votar una sola vez en el horario que elija. Hay algunas propuestas, digamos, para que los más jóvenes vayan a cierto horario y los adultos mayores vayan en otro horario, pero es igual que si fuera un solo día que uno elige el horario en el que va, solamente que ahora hay más tiempo. Entiendo. Y mira, nos preguntan ya otra cosa respecto, ya entrando al tema de la cantidad de años, ¿cierto? O los periodos por los cuales está establecido que tienen que ejecutar sus funciones, ¿cierto? Los gobernadores y gobernadoras. Nos preguntan si este periodo puede cambiarse o puede ser modificado con una nueva constitución. Todo puede ser modificado con una nueva constitución, la verdad. Bueno, en realidad todos los cargos que sean como este que veíamos, ¿verdad? Que surgió justamente de una modificación constitucional o reforma constitucional en 2017, lo que va a pasar ahora es una profunda reforma, por lo tanto todos los cargos, periodos, posibilidad de reelección, etcétera, quedan efectivamente sometidos a esta nueva constitución, pudiendo cambiar periodo, cargo, nombre del cargo, posibilidad de reelección. Todo lo que estamos viendo hoy día es con la constitución actual, vigente, con esta última reforma que introdujo este cargo, pero por supuesto podría cambiar y tendríamos que organizar otra charla después de la nueva constitución. Exactamente, y claro, además nos preguntan justamente tú o sea, lo que tú respondiste hace unos minutos, o sea, más que unos minutos, unos segundos. Nos preguntaban si efectivamente, claro, podían cambiarse estos periodos, ¿cierto?, de ejecución o de funciones de estos cargos, y además si podían ser eliminados los cargos. Y efectivamente puede ser la situación. O sea, ahí nos dan muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias, Catalina, tía. No, gracias a usted. Gracias por las preguntas. Entonces, a ver, se me pegó un poquitito, creo, acá. Ahí estamos ok, súper. Mira, ya Estamos estamos, bien. pasó volando, pero volando muy rápido el tiempo. Y es que vamos a hacer un llamado final a que todas las personas, ¿cierto?, puedan informarse a través de la página del CERVEL, ¿cierto?, que es el mecanismo oficial para poder informarse respecto de las candidaturas, respecto de cuáles son los candidatos, ¿cierto?, a cada uno de estos cargos, qué es lo que va a pasar también, si es que se va a cambiar finalmente o no la fecha. Toda esa información sí o sí va a ser publicada en la página oficial del CERVEL y llamamos a participar, ¿cierto?, informadamente, y por supuesto que le agradecemos muchísimo a nuestra invitada, a Catalina, por habernos entregado su conocimiento y porque obviamente estamos en un proceso, viviendo un proceso como país que es sumamente importante. Así es que los invitamos a todos y a todas a seguir nuestras redes sociales, ¿cierto? Invitar a más personas a seguir nuestras redes sociales de Fundación Pro Bono para poder seguir los ciclos de educación cívica y también todos los otros live que pretenden, ¿cierto?, poder acercar el conocimiento legal, el conocimiento constitucional de educación cívica a todas las personas que quieran conectarse. Así es que les recordamos que, por supuesto, si tienen cualquier consulta o alguna duda sobre algún caso específico, nos pueden contactar en Fundación Pro Bono a www.probono.cl o a probono.probono.cl.
Así es que muchísimas gracias, Catalina, por tu tiempo y te voy a dar ahí unos minutos, ¿cierto?, para que también te puedas despedir o si quieres dejar algún mensaje especial en atención a lo que nos convoca hoy día, ¿cierto?, las elecciones y también, ¿por qué no decirlo?, este proceso constituyente que estamos viviendo como país. Gracias, Fabi, por el tiempo, por las preguntas, por la labor que hace la Fundación Pro Bono en general, las charlas de educación cívica. Como yo te decía, a mí me motivó mucho tomar esta charla porque es un cargo nuevo y nosotros, así de repente, estando trabajando como en la Junta Electoral, que es absolutamente independiente, digamos, la gente llega con estas preguntas. Para las primarias de gobernador, mucha gente llegaba preguntando quién es el gobernador, por qué se vota, que por quién tiene que votar incluso. Entonces, en el fondo que de todas maneras hay un llamado a informarse, ya sea para votar o para no votar, ojalá votar, digamos, pero tomar la decisión informado, participar, ojalá no llegar, cuando uno llega de repente, todos hemos estado a veces al frente de la papeleta que son muchos nombres y no conocemos a ninguno, pero hay una muy buena oportunidad de informarse por distintas redes sociales, por distintos medios como la Fundación Pro Bono. Hay mucho material disponible a propósito del proceso constituyente, menos en relación a los gobernadores y gobernadoras, así que también es una invitación para que busquemos todos los canales de información y podamos elegir por primera vez este cargo que es representativo y que es un tremendo aporte para la descentralización del país. Muchas gracias, Catalina. Vamos a cerrar con algunos mensajes que nos dejan acá. Nos dicen muy claro, clarísima explicación. Así que muchísimas gracias, Catalina. Ha sido súper útil todo el conocimiento que nos has entregado. Así que te mandamos un abrazo muy grande y esperamos encontrarnos en otra oportunidad. De todas maneras, Fabi, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, que estén bien.